Tecnología Atlante ocultada. Las pirámides de Zaouiet El Aryan. Egipto cuenta con atractivos turísticos como ningún otro país de la región. Esto se debe a que en sus tierras vivieron civilizaciones antiguas con culturas muy interesantes. Sin embargo, hay mucho misterio detrás de una pirámide secundaria, menos conocida de las 3 pirámides de Giza. La mayoría de la gente no sabe que cerca del famoso trío de pirámides en Giza, Egipto, hay otras 2 pirámides de las cuales solo quedan sus cimientos. Una de ellas se llama la pirámide del norte inacabada de Zaouiet El Aryan, casi 5 kilómetros al sureste de Giza. La otra, más pequeña, se llama la Yer Pyramid. Los arqueólogos piensan que se trata de pirámides inacabadas, pero en misterios interminables creemos que en realidad fueron destruidas hace mucho tiempo. Miramos en internet para obtener información sobre la pirámide del norte inacabada de Zaouiet El Aryan, y descubrimos que la información a menudo era errónea y engañosa. La pirámide no está inacabada, la estructura subterránea no es una cámara funeraria o una tumba, y la bañera de granito que encontraron no es un sarcófago. El arqueólogo italiano Alessandro Barsanti encontró los restos de la pirámide en el año 1900 y comenzó a excavar en 1904. Su informe original, en idioma francés, contiene descripciones de los pasillos subterráneos, la cámara y la curiosa bañera ovalada. Su descripción de esta tina de piedra y cómo fue sellada y protegida es realmente notable. Aunque Barsanti quedó impresionado por la gran calidad del trabajo de piedra del pozo descendente y la habitación abierta en la parte inferior, nadie más investigó este monumento. Desde 1964, la pirámide se colocó en un área militar restringida, y se prohíbe una mayor excavación. Toda la base de la pirámide del norte de Zaouiet El Aryan está cortada de la roca caliza local. Su base es de 200 metros, lo que lo haría casi tan alto como la Gran Pirámide de Giza. Un gran árbol descendente fue cortado de esta roca que conduce a una cámara subterránea. Los arqueólogos todavía atribuyen este espacio interior a una función funeraria, donde se suponía que el faraón debía ser enterrado, a pesar de que todos los cofres de piedra, que no eran sarcófagos, encontrados en las pirámides estaban vacíos, y todos los faraones y aristócratas estaban enterrados en el Valle de los Reyes. Como algunos investigadores han señalado, la construcción de las pirámides y su diseño interior muestra que eran dispositivos tecnológicos destinados a cosechar energía de la Tierra y del cosmos, y utilizar esta energía probablemente para múltiples propósitos. Algunas personas dicen que los constructores de las pirámides, en tiempos de la Atlántida, usaban líquidos y gases dentro de las pirámides, lo cual es interesante debido a la cuba de granito que se encuentra en la base de la pirámide del norte de Zaouiet El Aryan. Otros dicen que las vetas subterráneas de agua produjeron electricidad y vibraciones de sonido que fueron amplificadas por la construcción de la pirámide. En este momento no sabemos con certeza cómo funcionaron las pirámides porque los atlantes usaron una tecnología muy diferente, y los restos quedaron arruinados. Sí, la mayoría de las pirámides fueron construidas hace más de 12.000 años durante el periodo Atlante, después de su desaparición y la destrucción de las tierras costeras por enormes tsunamis. Gran parte de lo que había en Egipto quedó en ruinas. Después de varios miles de años, los egipcios dinásticos se establecieron allí, adoptando las pirámides y todo lo que encontraron, en su propia cultura. Por ejemplo, vemos que algunos de los templos dinásticos, construidos con piedras pequeñas, fueron construidos sobre grandes bloques de piedra de varias toneladas, que fueron la base restante de los edificios atlantes. Lo que también se ha señalado es que en un momento, probablemente cuando la civilización atlante llegó a un final catastrófico, hubo un mal funcionamiento en la tecnología de la pirámide y se produjeron explosiones. Hay otras pirámides cercanas que muestran signos de destrucción explosiva con bloques de piedra diseminados a su alrededor. Uno de ellos es la pirámide doblada de Dashur, que tiene una esquina desmantelada como por una explosión. Es posible que la pirámide del norte de Zaouiet El Aryan también se haya volado, ya que se encontraron muchas piedras dispersas a su alrededor. La razón por la cual solo la base permanece hoy,
Es fácil. En los últimos miles de años, las personas cercanas han utilizado las piedras para construir sus propias casas. ¿Por qué ir a extraer piedras, cuando puedes usar piedras ya cortadas de viejos monumentos? Aparentemente, cuando el Imperio Romano ocupó el Alto Egipto, usaron este monumento como una cantera de piedra. Incluso en los últimos tiempos, las piedras fueron utilizadas por la población local como materiales de construcción. Sin embargo, lo que queda hoy de la pirámide del norte de Zayet el Aryan, sigue siendo muy interesante, completo con un misterio que también insinúa una tecnología inusual y antigua. El arqueólogo italiano Alessandro Barsanti comenzó a excavar la estructura subterránea de la pirámide del norte de Zayet el Aryan en 1904. Fue el único que alguna vez examinó esta estructura. Nos dejó algunas descripciones muy interesantes. Su informe original fue publicado en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, tomo 7, del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, en 1906. Aunque no queda mucho de la pirámide del norte de Zayet el Aryan, podemos señalar algunas características que hacen que no sea una tumba sino una construcción tecnológica, cuyo propósito aún desconocemos. La bañera es la más interesante de todas. ¿Por qué cortarla de uno de los bloques de granito del pavimento? Tenía una tapa de granito perfectamente ajustada en la parte superior, y estaba pulida como un espejo en el interior. Estas características crean un vínculo muy fuerte con las arcas de granito subterráneo de Serapeum. Estos cofres extra grandes, también mal etiquetados como tumba, tenían tapas perfectamente ajustadas, y sus paredes interiores no solo estaban niveladas a una fracción de pulgada y tenían ángulos perfectos de 90 grados, y también estaban pulidas como un espejo. Por cierto, las arcas de Serapeum no pueden ser fabricadas o duplicadas por nuestra tecnología moderna. Entonces, ¿por qué era necesario que la bañera tuviera un espejo interior liso? ¿Y por qué era oval, que es más difícil de hacer que una simple caja rectangular? Imaginamos que fue después de la destrucción de la pirámide, por una explosión, que los cuidadores sellaron la bañera con una capa de cal y bloques de piedra caliza. También podrían haber llenado la cámara y el pasillo con piedras y escombros. Es muy posible que estas personas finalmente no sobrevivieran a la catástrofe, y la tina sellada permaneció así hasta que Barsanti la descubrió de nuevo. Podría haber más pasajes subterráneos aún no descubiertos, ya que Barsanti notó que después de una fuerte lluvia, el pozo se inundó a una altura de 3 metros. Hacia la medianoche, el agua bajó abruptamente en aproximadamente 1 metro. Solo podemos explicar este fenómeno al suponer que está sumergido en un túnel subterráneo, lo suficientemente grande como para contener 380 metros cúbicos de agua. Uno se pregunta por qué las autoridades egipcias no están interesadas en nuevas excavaciones. Siempre están ansiosos por descubrir una tumba escondida llena de tesoros. ¿Y por qué fue colocado en una zona militar? Quedan muchos misterios por resolver todavía sobre las pirámides de Zayet el Aryan. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo, amigos. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.